Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la presentación del libro de Carlos Tejero, El eco de las voces. Estamos muy contentos de que estéis aquí porque Carlos es una persona especial para la Concejalía de Cultura. Él coordina la tertulia literaria que tenemos una vez al mes, pero además pues, se implica en todos los seminarios literarios. Lo mismo hace un paseo de Galdós que de Lope de Vega, que de lo que le pidamos. Entonces, estamos muy contentos de que hoy estéis aquí. Mi cometido en esta mesa es simplemente daros la bienvenida y presentaros a Alicia Ares, que es la editora de Cuadernos del Laberinto. Sí. Que es la editorial que hace posible que tengamos esta edición tan bonita y tan cuidada de la obra de Carlos. Vamos a tener la suerte de oír poemas recogidos en esta obra, leídos directamente por él, también por Teresa Ortega y por Julio Fernández. Para no restaros tiempo de disfrutar de la poesía, si os parece bien, pues ya empezamos el acto. Cuando ellos acaben de leer y de intervenir, podéis hacer preguntas, yo tomo las palabras y dialogamos lo que os apetezca, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias a la biblioteca por acogernos y sobre todo gracias a Carlos por volver a pensar en Cuadernos del Laberinto como editorial para poder llevar a cabo este libro del que estamos tan orgullosos en la editorial. Es un libro de poemas, como el anterior, como Anónimos, que también publicamos hace 3 años, y es un libro que refleja muy bien el carácter de Carlos. Es indudable que la literatura siempre está vinculada al autor, pero la poesía quizás sea el espejo que puede resumir más el alma de un escritor. Y en este libro de Carlos Tejero encontramos un agradecimiento enorme hacia todas sus influencias, no solamente influencias literarias, sino también influencias a fotógrafos, a personas a las que ama, a obras de arte, a tierras a las que ha visitado. Se puede decir eso, que es un libro de agradecimiento y también es un libro que intenta impartir justicia, igual que hizo también con el anterior libro, en Anónimos, donde daba voz a los anónimos y sobre todo ponía de manifiesto cómo la gente ha trabajado sin pedir nada a cambio en la literatura y en todos los campos del saber para sacar adelante el arte y la tierra y la vida en general. Este es el tercer poemario de Carlos Tejero, tras el disfraz de los paisajes, Anónimos, pero también Carlos es reconocido como autor de teatro juvenil, donde está cosechando bastantes éxitos y sus obras están siendo representadas con bastante muy buena crítica y bastante difusión. También hay que indicar que Carlos ha sido profesor de literatura de secundaria en Pinto durante toda la vida, hasta el año pasado que se jubiló, ¿no? En Parla y luego en Pinto. Bueno, que ha sido, me refiero, no en Pinto, sino que ha sido profesor de literatura y ese ha sido su trabajo durante toda su vida laboral. Además también colabora en la Sociedad Española de Literatura Popular, dirige la tertulia literaria en Pinto, como antes nos han indicado, y tiene muchos amigos, por lo que veo, porque la presentación de Madrid también se llenó y también hubo mucha emoción. Nos van a acompañar también, como nos han indicado antes, Teresa Ortega, que es madrileña, es informática, aunque también por ahí se comenta que había otro oficio que era informática, pero también ingeniera, ¿no? Ella no quiere decirlo. Le gusta mucho leer en voz alta. Esto es algo que es muy interesante en la poesía, porque la poesía nació para ser recitada en voz alta. Además ella está muy interesada en los idiomas, estudia otras lenguas y también es muy aficionada a la pintura. A su lado tenemos a su marido Julio, que es amigo de Carlos desde pequeños. Es sociólogo y es un loco del cine, de la literatura y de los viajes. Los dos van a recitar poemas de Carlos. Gracias por todo. Bueno, pues empiezo yo.
A ver, yo he elegido 3 poemas. El primero es justo el primero del libro. Y lo elegí porque empecé a leerlo y vi Rosalía. Ahora hay que aclarar a estas alturas que Rosalía de Castro, no la otra Rosalía. Hace un año, pues Rosalía es evidente, ¿no? Para mí es un referente. En mi familia pues nos gusta mucho de siempre la figura de Rosalía de Castro. Entonces cuando lo vi dije, qué bien que Carlos, que es una persona tan ilustrada, tiene un referente en común, pero es que además Unamuno, que a mí también me gusta mucho, también figura en este poema. Entonces tenemos 2 referentes en común. Me había prometido profundizar sobre Virginia Woolf, Walt Whitman y José Martín, pero el año que viene. Vale. Intenciones del año que viene. Virginia Woolf quizá es la que más conozco como mujer feminista y tal, pero reconozco que los otros pues muy poquito. En cualquier caso, también cuando leí el poema pensé qué bonito y qué suerte el ser artista, ya sea poeta, ya sea cineasta, escritor, pintor incluso, y ser capaz de homenajear de una manera tan hermosa a aquellas personas que significan algo en tu vida. Yo no me veo capaz, entonces lo que decidí fue elegir este poema porque así, recitándolo, pues estoy yo también homenajeando a estos referentes, utilizando las palabras de Carlos. Celebración. Recuerdo a Unamuno, con la mirada triste, engullido por el dolor de las palabras no dichas. A José Martí, con el encanto cerca de sus dedos, destino acariciado y perdido. Recuerdo a Rosalía, correteando bajo la lluvia con lágrimas de placer y una sombra en el mandil. A Virginia Woolf, sacudiéndose el laberinto de las palabras para olvidar su pesadumbre. Recuerdo a Walt Whitman, reflejado en el espejo de sí mismo, abrazado a jóvenes y jornaleros. Me vienen todas sus palabras, sus imágenes convertidas en profundísimo deseo de libertad. Primer poema. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes de empezar a leer algunos de los poemas de Carlos, quería comentar un par de cosas, aunque no soy experto en poesía ni nada por el estilo, pero quería subrayar una cuestión que tiene que ver con las temáticas que aborda Carlos en este libro. Se ha comentado ya antes algo al respecto, ¿no? Pero yo la otra vez, en la otra presentación, me quedé con las ganas de decirlo y lo quiero decir, por lo menos en esta, ¿no? Me ha sorprendido gratamente que haya incorporado un buen número de poemas de corte social, poemas de denuncia, de compromiso, en los que aborda temas además que son de gran actualidad. En Anónimos, su anterior libro, también se ha comentado algo al respecto. Aparecía ya algún poema de este tipo, pero en este último, en El eco de las voces, Carlos nos hace reflexionar sobre las injusticias a que se ven abocadas las personas más desfavorecidas, ¿no? Denunciando la realidad social que padecen y, en definitiva, las miserias o las imperfecciones de nuestra sociedad. Y la segunda cuestión que quería comentar es que me ha sorprendido también muy gratamente la portada del libro, ¿no? Esta foto del fiordo noruego, montada por nuestro común amigo, además, Manuel Fernández, y que, bueno, pues lleva en estas chorreras que va soltando que van hacia el fiordo, ¿no? Hacia el agua, están escritas todos los títulos de los poemas que componen el poemario que estamos hoy presentando, ¿no? Bueno, lo que más me gusta del primer poema que voy a leer es su construcción temporal, es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Y cómo se pasa de la desesperanza a la esperanza según empieza uno a leerlo hasta que acaba, ¿no? En su parte central se van engarzando una serie de imágenes negativas que nos remiten a una época pasada de la historia de España, una época que Luis Martín Santos nombró como tiempo de silencio. Pero eso en realidad no lo vamos a saber hasta el final casi del poema, hasta que entremos en su parte final, ¿no? Una parte en la que se contrapone, digamos, anímicamente totalmente a la anterior. El poema se titula Evocación y dice así: buscaba los rastros de las letras perdidas y entre raíles encontré un pedacito bonaerense con el alma abatida por la desidia, por el placer de cuestionar lo incuestionable.
de esa justicia que abre los pulmones de aire perplejo, de historias inconclusas terriblemente, de víctimas, de ahogos entretejidos junto al despertar de miedos y silencios, antes postergados, hoy reclamados con el ardor imparcial de la búsqueda de reconocer la memoria de cuentas pendientes. Hoy ya no es tiempo de silencio, y en abril, sí, en abril, recuperaremos un diálogo en imágenes con esas letras perdidas junto al rapsoda amigo, eterno celebrador de palabras escondidas. En abril, sí, en abril, volverá la luz y el vaho despejará la frente. El siguiente que elegí, Vorágine, a mí es el que más me gusta, porque al principio me llamó mucho la atención la estructura, porque una primera parte hay una especie de climas como de suspense, de qué va a pasar. Yo no sabía lo que quería llegar a decir. Y luego en la segunda parte ya expresa cuál es la intención del poema. Además, va sobre cómo se retuercen las palabras hasta hacer que digan lo que no se pretendía decir o lo que no tienen en su significado inicial. Curiosamente, además, hace 2 días he leído unos cuentos fantásticos de Pérez Galdós, La conjuración de las palabras, que en 1868 se estaban quejando de lo mismo que nos quejamos ahora, o sea, que no parece que avancemos mucho. Es un poema que a mí, la verdad, me parece perfecto. Vorágine. La vorágine ya no es selva, sino tupida maraña. Saliva que mastica nuestras comisuras, contagia y envuelve. Y cuanto de inocencia proclama, falsamente anuncia, traidoramente avisa la suavidad de sus palabras, embauca con la tibieza del cocodrilo devolviendo sus desechos, migajas convertidas en restos inconfundibles. La vorágine ya no es intrincada jungla, sino áspera maleza de inaccesible cambio. Se retuercen los hilos para doblegar y convertir el fruto de la experiencia, la tarea ingente de nuestro comienzo en el lenguaje de lo desconocido. Las palabras entonces olvidan su origen, se convierten en una senda que envenena la razón. Bueno, en el siguiente poema que voy a leer, Carlos nos narra una situación que a poco que utilicemos el transporte público, el cercanías o el metro, hemos tenido que presenciar e incluso vivir. Es más, seguro que hemos reflexionado algunas veces sobre el hecho social que subyace a lo que nos cuenta en el poema, que no es otra cosa que la pobreza. No se oía bien. Bueno, decía que el hecho social que aparece en el poema es la pobreza, ¿no? La temática es muy actual porque, como reflejan todos los informes que se publican al respecto, la crisis económica que venimos sufriendo desde el año 2008 está incrementando de forma notable el número de personas pobres, ¿no? Pero la persona pobre, tal como también se ve claramente en el poema, no es una mera perceptora de ayuda, sino que también ofrece algo a la sociedad, a las personas que filantrópicamente la asisten, ¿no? Porque bajo esa relación de asistencia subyace la función social del pobre. El poema se titula Misericordia y dice así: mi modesta voz acompaña el trayecto de bostezos y tristes ojos indiferentes que alientan la indolencia. Oigo un leve tintineo cuando mi lástima te atrae. Esa musiquilla de metal esconde mi alegría y remedia tu desánimo. Miro tus manos y observo cómo revuelven en el bolsillo y localizan ese minúsculo caudal que se desliza de tus dedos y se aloja débilmente en la palma de mi mano. Tus ojos, con suave expresión, celebran este acto de justicia, pues solo soy mendigo que sacude tu conciencia social. Es que yo antes me he dado cuenta. Bueno, el último poema que he elegido, porque tampoco era cosa de estar aquí eligiendo otros, Alas, lo elegí porque la verdad es que me hizo pensar mucho.
yo de jovencilla se ve que vi una película de estas de la Guerra del Pacífico y entonces mucho tiempo estuve impresionada con la imagen de una playa preciosa, tranquila, gente disfrutando y de repente un avión que llegaba y ametrallaba a las personas. No las bombas, sino el hecho del ametrallamiento, de que una persona estaba matando a otra delante que hacía 2 minutos estaba tranquila. Bueno, eso con los años pues lo fui olvidando y ahora cuando veo aviones siempre pienso que se van de vacaciones normalmente o al trabajo, pero vamos, que van y vienen, no pienso más. Entonces cuando leí este poema pensé, caramba, es que es verdad, yo vivo aquí y yo veo aviones y son aviones comerciales o de transporte, pero hay gente que a lo mejor en 4.000 kilómetros más allá ve un avión y está viendo la muerte, porque lo pueden ametrallar y está viendo la muerte suya, de su familia, de su vida, de su sociedad. Qué suerte tengo yo, qué mala suerte tienen ellos y qué injusto es hacia ellos que pase esto, ¿no? Entonces es un poema que realmente me impresionó profundamente. Alas. Asciende las alas en este soleado día de mar. Irrumpe el ruido sobre las murallas de las torres y llega penetrante a la carrera de la muchachada. Huyen palomas y gaviotas con la estridencia y el viento acurruca todos los desperdicios, toda la inmundicia que sobrevuela junto a las palabras y la codicia. La cultura se acuna con el espectáculo, con el despilfarro amargo del metal. Al otro lado de Europa, otras alas navegan y domestican con fuego, sin admiración, sin risas, sin descanso. Definitivamente las golondrinas han huido de la escarcha del dolor, de los escombros del poder. Solo queda el delicado aroma del gas, el mortífero aliento de la pérdida. Otras carreras ahuyentan el terror. La huida, el consciente deseo de amparo sobrecogen las fronteras de la comodidad, de esa exhibición de alas empodrecidas por el innatural egoísmo de la casta, de la consabida verborrea que repite el mensaje inhumano de odio. Bueno, las migraciones del campo a la ciudad no son un fenómeno de hoy, ni mucho menos, aunque ahora se esté hablando mucho de la España vaciada, ¿no? Las personas jóvenes del ámbito rural vienen abandonando sus pueblos y emigrando a las ciudades desde hace muchas décadas. Pues en las urbes es donde se concentra la actividad económica y existen suficientes equipamientos públicos, por no hablar de las diferentes formas de vida que se encuentran en la gran ciudad, ¿no? El siguiente poema trata sobre la despoblación que sufren los municipios de la España interior y sus desastrosas consecuencias. El poema se titula Ruinas y dice así: si el agua brotaba continua, si el vergel asomaba las puertas, si la semilla germinaba con la bondad de los días y el blando y cálido Apolo llenaba los huecos, ¿en qué momento la pérdida renunció al placer? ¿En qué momento se anunció el abandono? Hoy ya no se blanquean las paredes, ni siquiera hay lentitud en la marcha del ganado. Solo el silencio encontró su cauce y la destrucción reveló la belleza. Hay apenas 3 peldaños que conducen al vacío mientras resuena el rumor del torrente. Agua a la búsqueda del desnivel. Aún se oyen varios pasos tras los senderos y solo el fuego de la casina de Luisa alumbra la soledad del Huerna. Escondida en los vértices de la mirada, sobrevuela la imagen de la desaparición. Gracias a ti. Además, está dedicada a nosotros, a todos mis amigos que deseaban que siguiera escribiendo, así que hay que colaborar. Muchas gracias, bueno, encantado de estar aquí, tan acogido por el ayuntamiento. Muy agradecido a la librería Vilcor, que bueno, nos ha festejado, y al igual que el ayuntamiento, nos falta la pandereta, me parece, ¿no? Aquí. Muchas gracias, Alicia, por la edición del Eco de las Voces, a Julio y a Teresa, o a Teresa y a Julio,
por este comienzo maravilloso, a Manolo por esta imagen del fiordo de Noruega. Y si os parece nos vamos a tomar una cerveza y acabamos aquí y ya está, ¿no? ¿No? Bueno, el eco de las voces, bueno, muy buenas. Surgió en un principio como un homenaje a la literatura y a mis lecturas, ¿no? Y de ahí el primer poema que ha leído Teresa, ¿no? Donde recopilo algunos autores que me gustan y que me han influido y que yo quería reseñarlos ahí. Pero luego, conforme fui avanzando en el libro, descubrí que ese concepto de lectura podía ser mucho más amplio, no tenía por qué ser exclusivamente lo literario. Y me ceñía a otros aspectos, ¿no? Pues las noticias que vemos en los medios de comunicación, o las situaciones que vemos en la calle, como ha leído Julio, o simplemente una película, una imagen. Y entonces todo eso es a lo que yo llamo voces, ¿no? En definitiva es una interpretación que yo hago de toda esa realidad, ¿no? Y como pues al fin y al cabo uno es un simple intérprete de ello, es a lo que yo llamo eco de las voces, ¿no? Y de ahí el título. Ya en el primer poema pues se manifestaba, como decía Alicia, esa rebeldía mía, ese inconformismo ante esa realidad que vaya la que nos toca, ¿no? Y pues nadie es ajeno a ello, ¿no? Y yo tampoco, y quería plasmar en mis poemas también todo ese inconformismo, ¿no? Esa injusticia a determinadas situaciones, ¿no? En fin, y tampoco podía olvidar mi faceta de profesor de instituto a lo largo de más de media vida. Y no, media vida. Y en definitiva pensé que los poemas debían tener una explicación al final, ¿no? Y de ahí el poner un epílogo aclarando los motivos, el origen que han tenido cada uno de ellos y dando pie precisamente a lo que venimos hablando aquí ahora, ¿no? Y si os parece, pues os leo algunos poemas y hablo de cada uno de ellos un poquito, ¿no? Presencia es un poema que dedico a Federico García Lorca, con la idea de que Federico García Lorca en este momento es un poeta universal reconocido por todo el mundo y por desgracia en el momento vital no lo fue, ¿no? Y entonces a partir de esa idea surgió este poema titulado Presencia, y allá va. Estos días de amarga luna el poder reclama tu presencia, cuando se adoran caballos desbocados, luces de atardecer con las lágrimas al borde de un consumado mar. Soledad ya no cumple su promesa, ni se ahoga con la blanca paloma. Cubre su rostro de nostalgia y llora apasionada trenza de dolor. Y Federico, con eterno brillo, respira, aún resplandece su tersura, su boca almidonada, en los cauces del mar embravecido, en la trastienda del dolor de soledad, junto a la espina del agua detenida, se retuerce tu alma de paloma liberada. Busca la luz y la estatua se hace carne, para gritar con las manos al viento la mentira trasnochada de los infames, la pérfida máscara del poder que enloquecida te perseguía y hoy te requiere, aduladora y nostálgica y taimada, tu blanco perfil de rosa. Muchas gracias. Canto es el título de otro poema que surgió tras una visita que hicimos Isabel y unos amigos de Málaga, Conchi y Pepe,
a Lama de Aragón, a Los Baños, que estuvimos allí, a Lama de Granada, perdón. Sí, en fin. Y curiosamente, por una circunstancia, tuvimos que parar, con un problema en el coche, tuvimos que parar en Zafarraya. Zafarraya es precisamente el límite entre Málaga y Granada por aquella zona, y justo cuando uno atraviesa Málaga y llega allí, ve un vergel maravilloso cuyos trabajadores pues son inmigrantes, ¿no? Y curiosamente, hablando con un señor que había allí, pues echaba pestes de los inmigrantes, ¿no? Y de ahí surgió en parte este poema, porque la segunda parte alude a lo que hicimos después, que fue ir a un concierto de blues en Vélez Málaga, de Lito, un guitarrista malagueño. Y dice lo siguiente: escucha la canción que acompaña a las temporeras que recogen el fruto que llega a tu mesa. Es un canto lleno de silencio, de la emoción que ahoga su nostalgia. Es la misma melodía de los Hollers de Texas que aminoraban su sudor con la rabia de la balada. La misma música del gañán que arrastraba su vertedera y ajustaba el paso de su caballería con el grito desgarrado de la queja. Escucha su silencio y mira sus manos endurecidas. Cada grieta es una ofrenda que alimenta tu bienestar. Como la música de negros esclavizados viajando en las alas de un ficticio pájaro, mientras sus pies apenas se distancian del surco de algodón que enriquece al terrateniente. Escucha el dolor mudo de su ausencia. No hay soledad en su canto. En la distancia, el corazón de su familia late en la misma frecuencia con que entona tristes melodías. Identidad es un poema donde yo me siento otro, en el sentido de todas esas personas que ha referido Julio y Teresa, pues de algún modo es un ejercicio de empatía hacia determinadas personas. Y bueno, va en honor de Julio, que en la presentación de Madrid me dijo que le hubiera gustado que lo hubiera leído. Allá va. Soy el bebé que estruja el pezón escoriado, penetrado de azumbres, ensarnecido. Soy el niño que chapotea en el charco, el que rompe los cristales de las ruinas, el que lanza piedras sobre ese animal dolorido y hambriento. Soy la vieja que esconde en el delantal una pequeña nuez para sus escasos dientes. Soy el pasajero que desconfía del guía que patrulla una nave miserable y que me obliga a desembarcar en alta mar. Soy la persona que habitó en su huida el Hotel Francia de Portbou, aunque su amigo le esperaba en Estados Unidos. Soy la joven que resiste silenciosamente la penetración oscura. Soy la mujer cuyo marido bebe las risas desenfrenadas del alcohol, el que babosamente irrumpe en la alcoba. Soy el muchacho que busca consuelo en el pecho de su amigo y le acerca suavemente los labios. Soy la pensadora alemana que predijo que la maldad era la verdad de las mentiras. Soy el anciano que lucha desesperado para quebrar la senda, el resplandor unánime del final. Claro. Heterónimos es un homenaje a Fernando Pessoa y a las cartas que dedicaba a su amada Ofelia. Fernando Pessoa escribió muchísimo, maravilloso, os invito a que lo leáis, pero solamente publicó un libro, Mensaje, y curiosamente de todo eso que produjo, pues él se camufló en otros personajes, que es a los que llamó heterónimos. Y allá va. Ya no soy yo.
Transfigurado, paseante solitario, me revelo en otras almas. Escribo sin descanso cada nota que ilumina la contradicción que conduce una y otra vez a esconder el delirio en el néctar que abandona la conciencia. Escribo sin aliento, sin tregua. Cada palabra me lleva a otra. Inmediatamente surgen al azar, amontonándose en un desorden gramaticalmente perfecto. Así se sepulta mi fracaso de ciudadano y la felicidad de mis días, sedente imaginario de múltiples facetas, con el reflejo de otras vidas y otros sueños, continuos episodios rodeados del bienestar deseado. Juego como un niño, aunque no encuentro eco en las voces que pregono. Me reduzco a mi niñez cuando la vida se sentía sin preguntas, pero inevitablemente ahora me persigue el drama de la duda. Me desgajo en diminutas esquirlas y solo el mar se presenta como la anhelada liberación. Se me fue marchando la pequeña que conocía todos mis secretos. La ventana donde acudía a contemplar su rostro se alejó definitivamente. La única certeza que siento como propia es esta imagen en continua doblez. Manos es otro poema que tiene 3 partes. El primero se refiere a la mano como creadora. El segundo se refiere a una imagen del Nobel Vicente Aleixandre que aparece en una edición de Castalia de Espadas como labios. Y el tercero se refiere a la mano que ofrece, ¿no? Y dice lo siguiente: extiendo mis manos, se acercan sigilosas al dolor que escondes y penetran hasta la llaga enorme del destierro. De ti solo conozco la virtud de la inocencia, del hallazgo continuo que solicita con fervor cuanto de sabiduría humana hay entre los hombres. Extiendo mis manos oferentes y quisiera acceder hasta la semilla, hasta el recóndito lugar de tu creación, para llenar de bálsamo el vacío de tu pérdida. Este poema, aunque no ha venido, se lo dedico a mi amiga Margarita, compañera de tareas docentes, porque le gusta mucho, no lo leí en su momento, pues allá va. Escritura. Escribir despacio, bajo los escombros, en las trincheras o en los más recónditos lugares, lejos de miradas acusadoras, vigilantes, que solo permiten que otros desentrañen cuanto hay de silencio sojuzgado. Escribir como obliga la mente, con entera libertad, sin escrúpulos ni demoras, como indica nuestro ágil trazo de muñeca, retorciendo las palabras hasta sacar de ellas toda la miseria que se esconde en nosotros, con absoluta integridad. Escribir como ahora escribo, deslizando la pluma para saber cómo se regula con presura nuestra claridad, nuestra leve sonrisa de niño sumiso, solo en apariencia, pues esconde en su puño la alegría de vivir. Maravilla es un poema surrealista, no tiene nada que ver con todo ello, pero sí es un homenaje a una novela que me gusta y que también seguro que la habéis leído porque es un cuento clásico, o se ha convertido en un cuento clásico, aunque es una novela de 2 partes. Es Alicia a través del espejo. Y es diferente. Oiga usted, aún no se ponga a comer, espere al menos a que anuncie la fiesta, déjeme que la anuncie, que alabe a cada uno de los comensales, que enumere a todos y cada uno con las palabras más adecuadas, que les ensucie la cara con mi verborrea asquerosa, que pringa y resbala por los morros de esa niña terrible que dice que todo lo que hace es inservible y por ello maravilloso. ¡Viva la inutilidad! Por fin hay algo útil. ¿Por dónde iba? La presentación. La presentación de este terrible acto que hemos anunciado en este universo y que pronto dejará de existir en cuanto termine. Pero antes,
No se ponga a comer, por favor. Deje que se enmohezca cada bollito, cada panecillo con esa melaza de resina que hemos extraído minuciosamente de cada ciprés donde reposan los restos de nuestra madre acogedora. Aquí vienen todos los comensales. Margarita trae su vestido de rosas rojas recién cortadas. Una tortuga azucarada corre por la espalda de Rosa. Y Juanito tiene un dedo verde de ciruela. Conchita baila danza de melocotón. Federico engulle un paso de claqué. Se está derritiendo la melaza de resina, pero María muerde la nariz de un pato. Y una liebre, que se suena los mocos con el vestido de encaje de Pablo, abrocha los botones de la escafandra de Josefina. Una aceituna interpreta un tango, y el violín se estira para ver a Maruja, que está monísima y come cacahuetes con las manos de Salvador. Teresa tira de un sacabuche, donde las cigüeñas se posan para ver correr a las lagartijas. Un bolígrafo que sabe idiomas mastica en esperanto y bosteza en esquimal. El lirón no cuenta nada, está como una marmota. No sé si me falta alguien. No sé si me falta alguien. Ah, claro, ustedes. Aprovéchese de que la reina no mira para saborear tan suculento manjar. Y deprisa, porque se terminarán las tartas y empezará el juicio sumarísimo. Y los jueces reconstruyen su poder en este barullo que ellos mismos han organizado al ofrecer una sentencia y la contraria. Pero no se preocupe, todo volverá a su cauce, que es el de este maravilloso enredo donde todo funciona bien hasta que alguien descubre lo contrario. Lo de la sentencia contraria tiene talla, porque el Supremo efectivamente hizo 2 sentencias con el tema, creo recordar, de las cláusulas suelo, ¿no? Bueno, imagen es un homenaje a mi querida Isabel y está hecho a partir de una fotografía de ella de adolescente que está sujetando una hojita de, creo que de un aguacate allí en su Benamargosa malagueña, y dice lo siguiente: se diría placer en tu sencillo gesto, en apenas el roce de una levísima hoja revestida de niñez te transformas. ¿Quién diría que serías espejo de sonrisa que amortigua el delirio? Tú envuelves de rosa la espiga, eres diosa de la naturaleza. Oh, Ceres de infinitas aristas, en esa imagen se oculta el resplandor de la fugacidad de la vida. Bueno, si os parece, ¿no? Se lo he dicho a Alicia, como cuando presenté aquí Anónimos leí algunos inéditos, pues había pensado en leeros un par de ellos, y si no nos vamos a tomar algo y se acabó. Se titula Magia, el primero. Como si la magia hubiera llegado a los corazones de hierro y se paralizasen en un vértigo inesperado, la nostalgia no ha destruido las cárceles de arcilla, hoy convertidas en aulas del dogma, paradoja del divino cautivo. La memoria de una perdida edad de oro desaparece de las raíces, huye inexorable sobre los hombros de generaciones que reclaman el hueco exacto de la nutrición. En el camino se cambian las palabras y en las entrañas se conserva el engaño, la vergüenza que araña sutil como una emergencia que se apropia de la voluntad. Trileros de boca dulce, con olor a ámbar y terciopelo, con cenefas alrededor del aliento y un disparador que nutre las almas de quien mira desacostumbrada y falsa sonrisa de halago. Se acallan las voces en las rendijas del amanecer y no importa que se clave en las encías la desgracia de permanecer como un árbol angostado hasta la podredumbre. Mientras,
En esa angostura se eliminan verdes cinturas leñosas y claman a gritos pedazos de triste mineral. No importa, no importa. De las voces solo llega el silencio a los mercaderes de la pobreza, que con enorme caparazón lucen sus medallas encargadas en la oscuridad de la usura. Desaparecerá la superficie que bañaba la ceremonia. Solo quedarán las señales de esta terrible pausa con apariencia de festín. La presencia no solo desaparecerá de tu frente, también la belleza de concordia se destruirá contigo. Huertos sin cruces ni ropajes, desolación propicia de una sentencia consabida. Solo la boca que es amor renovará la natural esquirla de la vida, la suave voz que baña dulce el dorado pecho de los dioses. Y este poema se titula Lluvia, tiene una cita de García Lorca: eras junco de amor, jazmín mojado, y está en consonancia con lo que estamos viviendo en las noticias del cambio climático. La lluvia arrecia sobre los campos, en este dilatado y amargo laberinto en que la debilidad se nos muestra con la energía de los pusilánimes. Cae sobre la tierra de antepasados que cubrieron con su osamenta la firme ambición de sobrevivir. La lluvia hace florecer las hormigas. Llueve sobre el calor de los mirtos, sobre tus manos que resplandecen de olor, sobre este instante terrible que esconde un bello amanecer. Llueve sobre las raíces del abedul, sobre la dignidad de Confucio, que deseaba una educación universal, sobre esta tierra que nos ampara y nos descubre de transparencia. Llueve sobre tu frente que despierta la intimidad de nuestros cuerpos, sobre las oscuras grutas de luz, sobre las plumas del alcaraván. Llueve sobre el arroyo que convierte toda la inmundicia en salvación, sobre las semillas incrustadas en las rocas, sobre la triste casa abandonada que mordisquea nuestro silencio. Llueve sobre tu boca que niega las mentiras, sobre esta amada y profunda superficie. Muchísimas gracias. Si queréis hacer algún comentario, pues, y si no, nos vamos a tomar algo. Está aquí. Vamos a tomar algo seguro, pero preguntas que van a hacer también, Carlos. Pues... Así que, no todos se lo ven, pero si queréis preguntar alguna cosa. Si no, voy a preguntar yo también la primera. Me ha dado a mí la impresión, o Teresa, Julio y Carlos leen muy bien, ¿verdad? Y los poemas eran preciosos. No, es por los poemas. Es por los poemas que inspiran. Todo suma, porque leí y yo leo muy mal y hoy me ha gustado más. Así que os animo a que los leáis muchas veces porque seguro que os irán gustando más. Aprovechando que tenéis al autor, ¿queréis hacer alguna pregunta? No seáis tímidos, yo soy tímida desde aquí. Está Marcia. ¿Cuál es el proceso de creación? ¿Te pilla la inspiración trabajando con el tópico o cómo creas? Pues no lo sé, depende, ¿eh? El otro día, perdonad, estaba en el baño y llega Isabel y no sé qué me dice y digo, no, estoy yo aquí dándole. ¿Verdad? Es decir, que a veces, no sé, uno tiene la inspiración, le llega y necesita escribirlo, porque si no lo escribo, se pierde. Sí. Bueno, yo ando con una... Pues como todos los escritores, en definitiva, vamos, los que escribáis sabéis que tiene que ser así, ¿no? Para que las cosas no se pierdan, pues hay que llevar una libretita o como hace mi amigo Antonio, que estuvo en la presentación de Madrid, ¿no? Y que algunos lo conocéis, Antonio Muñoz Frías, pues que es escribir en las servilletas de los bares, ¿no? Y que de ese modo, pues
No quiere decir esto que esté constantemente en los bares, ¿no? Y en el baño. Pero, bueno, lo del baño fue anecdótico. Pero vamos, es decir, es una idea y luego desarrollo. Pero sí, me gusta, una vez que tengo la idea, desarrollar el poema, ¿no? O sea, darle cuerpo. No sé si contesto a Saúl. A mí me gustaría que nos regalaras a todos y a todas más referencias literarias, ¿no? Y además como profesor, dentro de la poesía contemporánea, o al menos esta que... Bueno, de la poesía, desde el siglo XX, ¿qué es lo que más te inspira o qué es lo que más te gusta leer? Pues me gusta mucho José Ángel Valente, eso lo sabe Isabel. Hay un libro de este escritor sirio o palestino ya, Mahmoud Darwish, se titula En presencia de la ausencia, que en realidad son memorias de él, pero que tiene un tono poético y que en realidad es poesía. Pues ahí hay otra. Y me ha gustado mucho, lo descubrí después precisamente de hacer una serie de poemas dedicados al tema de pues eso, de la relación con la naturaleza, ¿no? De todos nosotros. Basilio Sánchez, que, espérate que recuerde, está en Visor, es premio Loewe de poesía. ¿Y cómo se titula? Pues no recuerdo, si tenéis ahí algo de Nogal, y me parece un libro maravilloso, digno de tener en cuenta. Pero vamos, no me cierro exclusivamente a la poesía, sino que leo más novela, ensayo también. Y bueno. Y películas también lo dices por aquí, que sacas inspiración de todo. Pues sí, claro. Muy bien. Claro, no, pero es que eso a mí me parece maravilloso. Ojalá. Incluso hay un poema dedicado a un sueño, a partir de la exposición que hubo en la Biblioteca Nacional de este grabador, arquitecto Giambattista Piranesi, que es impresionante, pero vamos, las imágenes están en internet. Pues me recordó un sueño que yo tuve en la no sé si en la niñez, en la infancia, hace ya una pila de años. Y en que yo recordaba, vamos, imaginaba en el sueño estar en un sitio lleno de unas arquitecturas impresionantes, estilo pues, renacentistas, y que viajaba en un barco, una barcaza, ¿no? Y a partir de ahí, ver a Piranesi me dio paso a escribir el poema que está en el libro. Es decir que en la tertulia literaria, que os invito a que vengáis, y Belén seguro que también, generalmente hago siempre lo mismo, selecciono un texto, un fragmento o dos de un autor que yo he leído y que me gusta y que además da ahí en la... pues eso, pica un poquito, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Y a partir de ahí, pues luego doy cauce a que se comente lo que hemos leído, a que leamos lo que la gente escribe o lo que la gente lee y comparte con los demás, ¿no? ¿Os vais a venir a la tertulia? Y Carlos, ¿y por qué poesía? ¿Cómo? Pues en realidad porque desde la adolescencia, que es cuando empezamos todos a escribir los primeros versos dedicados a la moza que no nos hace ni caso, ¿no? Pues surgió, ¿no? Y no sé, quizás porque es más intensa que la narrativa. Me gusta el teatro porque es muy directo, y especialmente el teatro juvenil, que es el que hago yo, pero no tiene nada que ver con la poesía. Y en realidad yo empecé a publicar en el año 2012, es decir, yo no tenía intención de publicar nada. Mis poemas estaban ahí en un cajón, y fue gracias a Jesús Urceloy, este amigo que es muy pequeñín y muy delgadito, enorme,
que dirigía una colección de poesía y que, bueno, yo había estado con él en varias tertulias, fue como me dio pie a que yo empezara a publicar El disfraz de los paisajes, el primer libro, ¿no? Porque él sabía que yo tenía ahí poemas y me dijo, oye, sácalos del cajón y sácalos a la luz, venga. Y bueno, yo pues encantadísimo de hacerlo. Y luego ya la relación fue con Alicia, más que nada por la promoción que Amargor no tenía y que sí tiene Cuadernos del Laberinto, ¿no? Pero vamos, sobre todo por eso, por la intensidad de las imágenes. Es curioso porque, y lo hemos visto en la tertulia, ¿verdad, Belén? Cuando leo un poema y no lo desentraño, la gente imagina otras cosas diferentes, ¿no? Tiene además ese poder de sugerencia que probablemente la novela, que es más grado cero, ¿no? O el teatro, ¿no? Tiene ese poder que no tiene otros géneros. ¿Y puedes hablarnos sobre el sentido del título? Porque está muy bien detallado en el epílogo, pero me gustaría que lo compartieses. Sí, no sé si lo he dicho al principio. Llamo voces a todas esas lecturas que yo hago, ¿no? Sean lecturas literarias o lecturas como películas o el sueño o simplemente las noticias que escuchamos, ¿no? La cita, hay una cita en ruso, ¿no? Que define muy bien. Sí, también, efectivamente. Osip Mandelstam es un poeta polaco, escritor en ruso, cuando Polonia estaba ahí sometida, y que, bueno, tiene una desgracia de vida el pobre, pero tiene una poesía precisamente muy intensa también, y dice que el poeta es el maestro del eco, en el sentido de que yo he recogido antes, ¿no? Al fin y al cabo, lo que hace el escritor es precisamente hacerse eco de todas esas lecturas o de todas esas voces, ¿no? Y en definitiva, pues quizás Mandelstam ha atinado perfectamente con el sentido de lo que es el escritor, en definitiva, ¿no? No sí, sé si... eso es lo que quería escuchar. Sí. Muy bien. ¿Alguna cosita más? Una curiosidad, Carlos. Has comentado lo del siempre con una libreta y un papel, ¿no? Y nunca te has planteado, o a lo mejor si lo usas, algo un poco más tecnológico. El iPad o... El propio móvil o algo. Bueno, el otro día recogí algo y luego con una segunda pregunta. Sí, perdona. ¿Prefieres libros en papel o libros digitales? Bueno, a pesar de que mis compañeros del Calderón que están ahí, probablemente que son ahí el emblema de lo tecnológico, como es el instituto, yo prefiero esto. Sí. Lo siento, soy de otra época, lo cual no quita que el otro día, pues no sé por qué no encontré la libreta y recurrí precisamente a tomar una nota en el aquí mismo. Así que bueno, sí. Además, a mí como editora me gustaría indicar que cuando al principio sí que pasábamos todos los libros a e-reader, pero el lector de poesía es muy especial. Al lector de poesía le gusta el papel, le gusta hacer anotaciones, es fetichista con los libros. Muchos lectores somos coleccionistas de primeras ediciones dedicadas por el autor. Es una lectura muy, muy especial y muy diferente al resto de géneros literarios. Entonces, las descargas que teníamos en digital eran a lo mejor un 1%. Y al final decidimos tener solamente esta colección en papel. Claro, porque si no te pierdes luego una preciosa dedicatoria. ¿verdad? Carlos III escribió El eco de las voces para mi querida amiga Teresa. Esto en un e-reader no se puede. Es precioso, oye, yo estoy orgullosísima.
Sí, tiene encanto eso, ¿no? Sí, muchísimo. El papel tiene un algo, mirad, yo trabajo en cultura, no pertenezco a biblioteca, pero me tienen allí adoptada, o sea que mi espacio físico es la biblioteca. Y de vez en cuando hacen sueltas de libros. Y le digo, Nieves, como no se le lleven de cojo, ¿eh? Como no se oye, que no se han llevado el diccionario del seco y tal. Y hoy me han dicho las compañeras, cuando no se dé cuenta tenemos que volvérselos a quitar porque la van a echar de casa. Los libros tienen un algo que te acompaña, que te arropa, que te abriga. Y yo creo que, aunque la tecnología es muy interesante, el papel tiene su cosa. ¿Queréis comentar alguna otra cosa? Podemos quedar más veces para oírles leer porque vale la pena, ¿eh? La poesía o la lees muy bien o la destrozas muy mal y entonces a veces que te la lean es un lujo. Así que os emplazamos a que nos leáis en más ocasiones si os apetece a los tres. Encantado. Y muchas gracias por ser un público tan acogedor también. Pues lo que Muchas proponía Carlos, tomamos un vino.